Quiero comentar ahora acerca de la consecuencia del pecado en sus dos formas, ya sea como estado muerto, el ser prenatal, y del pecado práctico como fruto del estado del ser nacido, ¿no? La consecuencia del pecado es la separación eterna de Dios. Si una persona se muere sin recibir el perdón divino, la persona que en vida no resuelva el problema del pecado con Dios, de la separación eh, espiritual con Dios, esa persona entonces deberá estar separada eternamente de Dios. La Biblia va a decir que la paga del pecado es muerte. Esa palabra muerte es de nuevo separación de Dios, pero en el plano post-muerte física. En resumen, un muerto espiritual está desconectado de Dios mientras vive físicamente. Si se muere físicamente sin conectarse a Dios, por medio de la propuesta que Dios hace al hombre, deberá permanecer desconectado o separado de Dios en la eternidad, lo que significa no poder entrar al cielo y a la vez significa ir al infierno, ¿no? Ir a la condenación eterna. Acá tenemos tres conceptos de muerte entonces. El primero es la muerte del ser como desconexión de Dios, estando vivos físicamente. ¿Tá? El otro concepto es el de muerte física, el cual es el fin de la vida física y el pasaje al más allá. Y el otro concepto es el de muerte eterna, o sea, desconexión o separación eterna de Dios, y se refiere al juicio sin fin en el infierno. Esa es la realidad del humano sin Cristo, según la Biblia. ¿Tá? O sea, muchas personas, por no entender la magnitud exorbitante del pecado, ¿tá? Terminan creyendo que la muerte física es solo el inicio de una nueva vida en el cielo con Dios. Así cada vez que muere alguien es común decir que ahora está descansando en paz con Dios esa persona. Pero las personas que están haciendo ese comentario lo están haciendo sin ciencia bíblica, sin comprensión de todas estas cosas que estamos hablando acá, basándose en creencias populares. O sea que las personas no creen en el juicio eterno, no creen en el infierno, porque en verdad no saben sobre estas cosas porque obviamente no leen la palabra de Dios. Entonces las personas básicamente no saben lo que es el infierno, no entienden la naturaleza de ese lugar, pero basta solamente un paseo por los cuatro evangelios para mostrarnos que Cristo mismo constantemente advierte acerca del infierno y explica que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Dando a entender que si no hubiera juicio, Él no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. Así que hablar de injusticia humana es igual a hablar de juicio eterno, ¿tá? Como desconexión eterna de Dios, lejanía total de su presencia en situación opuesta a la de paz espiritual. O sea, aquí hablamos sobre un tormento eterno, ¿no? Según la descripción bíblica, es el castigo del infierno es fuego, ¿no? Es un fuego obviamente místico para juzgar un alma mística, ¿no? Un ser místico. Entonces estamos hablando de una condenación terrible que no tiene fin, es la llama que no se apagará jamás, el humo que sube por los siglos de los siglos, varias expresiones donde Jesucristo va a mostrar claramente allí la naturaleza del juicio eterno. Entonces esa es la consecuencia más terrible de la situación del ser humano como ser injusto delante de Dios. Entonces, como dije recién hace un rato atrás, hablar de injusticia humana es hablar de condenación eterna. Siempre, ¿no? Entonces, todo lo que se habló ahora sobre la caída de Adán y sus efectos automáticos ahí, la consecuencia eterna de esa caída, se aplica a nosotros hoy y a cada ser que nacerá hasta el día que Dios termine el ciclo de la raza humana. Estamos todos contaminados por la injusticia humana y ninguno de nosotros se va a poder salvar por medios humanos, como la gente dice, como se cree popularmente. Por medio de la Biblia, ustedes van a ver que Dios declara que no hay justo ni aún uno, y va a dejar claro que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Eso es veredicto bíblico inalterable e indiscutible, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Cuando uno quiere encauzar digamos, esa conexión con Dios, ¿no? La persona está interesada en recibir a Cristo en su corazón, debe tener en cuenta todos estos factores, ¿tá? Que recibir a Cristo no es lo que la gente piensa, ¿tá? De que ahora me voy a empezar a portar bien y voy a empezar a ir a la iglesia, voy a hacer una listita
¿no? De buenas obras que voy a empezar a practicar y ahí me voy a empezar a autopurificar y me voy a ir acercando a Dios y cuando me muera Dios me va a aceptar. No es así, ¿tá? O sea, tenemos que entender que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Toda esta información que les estoy pasando hasta ahora es indispensable para mostrarnos, ¿tá?, que el concepto clásico de pecado que anda por ahí y que pasa de boca en boca es totalmente erróneo, ¿tá? Porque ese concepto popular nos da a entender que el pecado está representado por qué cosa, solo por portarse mal de manera práctica, ¿tá? Entonces sí, la persona descarta la idea de lo interno. Además, la creencia popular de pecado, ¿tá?, ella, ¿qué es lo que enseña? Nos dice que los pecados más inofensivos no cuentan, ¿tá? Las mentiritas blancas no cuentan, ¿eh? este, varias de esas cositas, por ejemplo, robar un chicle ahí en el supermercado no cuenta, ¿no? O una pequeña mentirita para poder zafar algún problema, ese tipo de mentira que no es una mentira blanca, pero tampoco es una mentira negra, ¿no? Las personas piensan que los pecados inofensivos no cuentan y que si el pecado es algo relativamente liviano, naturalmente la persona piensa que lo puede reparar por medios humanos, tratando de guardar los mandamientos de Dios y muchas veces haciendo un tipo de mejunje ahí con una fe medio inventada ahí por la cabeza humana, ¿no? Entonces ignorantemente se cree que las buenas obras funcionan como si fueran borradores de las malas obras. ¿Tá? Otra cosa que se cree popularmente es que la suma de las buenas obras, ¿no? ¿No? A ver, una suma de las buenas obras con la fe va a resultar en una posibilidad de autopurificación. Esto representaría un tipo de mezcla de lo sagrado y de lo profano, como un intento de agradar a Dios para lograr una purificación del ser, ¿tá? Lo cual es, como les he mostrado, ¿no?, en todo lo que hemos hablado, totalmente inútil, ¿tá? Entonces queda la pregunta, para finalizar acá este video, queda la pregunta entonces de cómo vamos a hacer entonces para lograr una justificación, ¿no?, ante ese Dios exigente en semejante situación, semejante problemática de muerte espiritual, ¿no? ¿Cómo vamos a poder entonces salvarnos del juicio por el pecado? Esa pregunta entonces queda pendiente y eso lo voy a explicar en el próximo video.